el mismo canto. Pues ese canto de ustedes, que es el mismo canto, por ejemplo, de Irene Gálvez, nuestra humanista de cabecera, como siempre decimos, y con toda la pasión por la vida, aquí en Días de Radio. Irene, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta. Pues contentos de que estés contenta, ¿eh? Una semana más, un capítulo más. Dejábamos en alto y avanzábamos en el anterior, seguro que te acuerdas, el asunto Mollar, clave de esta semana. ¿Te acuerdas, no, Irene? Sí, vamos a hablar del compromiso de Caspe. Correcto. De las consecuencias que tuvo y de los conflictos que generó. Pero antes, a modo de introducción, nos centramos en el Renacimiento, creo, ¿no? Sí, en uno de los aspectos que va a traer, uno de los cambios de las evoluciones que va a traer el Renacimiento, que también va a traer nuevos aires para cambiar el método pedagógico, la educación, los métodos educativos. Y además las mujeres, condiciones para que ellas, sin perder nunca de vista la realidad social de sus características, pudieran acceder al conocimiento precisamente y al desarrollo intelectual. Sí, se va a abrir ahí una pequeña ventana, para que puedan acceder al conocimiento, al desarrollo intelectual e incluso llegar a poder vivir, trabajar de su conocimiento, de su educación como maestra, en las artes como pintora, música. Es una pequeña puertecilla que se abre, pero ese cambio va a tener lugar en el Renacimiento. Cambios en la sociedad que van calando poco a poco. Poco a poco, aunque sea en principio por mero interés, por ejemplo, pues por prosperar en la corte, o incluso porque las mujeres aprendieran a leer y escribir por intereses de la hacienda familiar, que supieran las 4 reglas y supieran manejar el manejo de sus casas o de las cosechas y demás, que por ahí lleva un interés, pero es una ventana que da la posibilidad de cambiar de manera más profunda y que alcance a todos los grupos de la sociedad. Hablando de mujeres y hablando de una de las personalidades más brillantes de ese periodo del Renacimiento, tanto en España como en el resto del mundo, hay un nombre propio, ¿no? Destacado. Sí, la toledana Luisa Sigea. A la que, por cierto, me ha contado un pajarito, le vamos a dedicar el siguiente episodio, ¿no? Sí, porque es una figura fascinante, muy interesante, su vida, para comprender su vida y su obra, nos va a ayudar también a comprender la época en la que vivió, el siglo XVI, y desde cómo fue su educación, que tiene mucho que ver ahí su padre, que era un humanista, Diego Sigé, que viene de Francia, pero viene a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares. Y además escritora, humanista, sí. Bueno, conocimientos también creo artísticos, ¿no? Sí, tenía un gran desconocimiento tanto en el arte, que es la música, como de filosofía, como de historia, lo cual también le ayuda a la hora de escribir. Y luego, sobre todo, tenía un talento para las lenguas extraordinario, era políglota. Una vida que sin duda nos ayuda a comprender su obra, y sobre todo en el contexto de la época, ¿no? Exactamente, con las dificultades a las que se enfrentaba una mujer en su época. Pues ya digo, nos vamos a extender en el próximo capítulo, sí, con la vida y obra de esta gran mujer como ejemplo, ¿no? Exactamente. Y seguiríamos hoy por qué camino. Pues vamos a ir lo dejamos en el capítulo anterior, vimos lo que ha pasado en Caspe, en Zaragoza, en el compromiso de Caspe. Bueno, pues nos dejamos en el punto en que he escogido como de los 6 candidatos que van a ser los que se van a disputar la herencia de la corona, el trono de la corona de Aragón, porque recordemos que el rey muere sin descendencia. Sin herederos. Sin heredero, claro. En general, a lo largo de la historia, cuando un monarca fallecía sin herederos claros, pues en general eso generaba un conflicto, valga la redundancia, y normalmente terminaba en guerra. Pero en Caspe no. En Caspe va a triunfar la política y va a triunfar la diplomacia. Un punto fuera de lo común en aquel tiempo. Totalmente, ¿no? Fuera de lo común, efectivamente. ¿Qué 6 candidatos teníamos? Pues teníamos 6 candidatos procedentes con más o menos parentesco con los monarcas aragoneses, aparte de Fernando de Trastámara, que fue el que fue elegido, Federico de Luna, Jaime II de Urgel, Alfonso I de Gandía, Juan de Prades y Luis III de Anjou, un francés también. ¿Y el elegido fue? Fernando de Trastámara, más conocido como Fernando de Antequera.
¿Y qué decimos de Fernando de Antequera? Pues en principio, o sea, obtuvo de los 9 compromisarios que había en el consejo que elegía al candidato, obtuvo 6 votos, ¿vale? De los 9. Y por diversos motivos. Uno, su parentesco con el difunto rey Martín I el Humano, era su sobrino, pero no solo por eso, también tenía un gran prestigio militar, el apoyo de la burguesía catalana, Sí. y de importantes familias como los Urrea de Aragón o los Centelles de Valencia. Y además lleva aparejada una gran solvencia económica. De los 5 candidatos en esa terna, todos lo aceptaron, bueno, casi todos, ¿no? Casi todo. Hubo uno que ya, antes de que se hiciera la elección definitiva, ya Fruncía el ceño, ¿no? Ay, ya arrugaba la nariz y no estaba nada de acuerdo. Iba a ser Jaime II de Urgel. ¿Motivos? Pues mira, él lideraba la nobleza catalana en aquellos momentos. Y como no tenía claro, no le dejaban claro que él iba a ser el elegido, en mayo de 1410 él va a ser el que va a entrar de mala manera en Zaragoza, hostigando lo que se va a conocer como los disturbios de Zaragoza. Aquello se fue haciendo cada vez más grande. Y de hecho, unos meses después, un partidario suyo que se llamaba Antón de Luna asesinó al arzobispo de Zaragoza. Eso estuvo a punto de provocar una guerra civil. Y no llegó la sangre al río. No llegó. Afortunadamente. Estos desmanes le hicieron perder bastantes apoyos. Exactamente. O sea, el efecto que él quería causar le salió, como se suele decir, el tiro por la culata. Le salió justo a todo lo contrario. No aceptó la elección, por tanto, No. 1413 encabeza una revuelta. Efectivamente. Y termina refugiándose en el castillo de Balaguer, sitiado por el resto de la fuerza aragonesa, y pierde la batalla. Y como consecuencia le despojan de todos sus títulos, de todos sus privilegios, y salva la vida porque su esposa, que era Isabel de Aragón, hermana de Martín el Humano, el difunto rey, interviene para que no le quitaran la vida, pero permaneció en prisión ya hasta que murió. Un año después, en 1414, ya nos comentabas, Fernando de Trastámara era coronado en Zaragoza. Sí, era coronado rey definitivamente, con toda la ceremonia, en Zaragoza. Y este rey va a cometer varias reformas políticas, pero sobre todo, por lo que va a pasar a la historia es porque va a resolver el conflicto civil que hemos visto a lo largo de toda la historia del Reino de Aragón con la isla de Sicilia. Va a ponerle punto final, va a nombrar como virrey, que nos vaya sonando ese término virrey, que va a ser muy importante en la historia de España y en la historia de Hispanoamérica. Y designa a su hijo Juan I de Aragón como virrey de Sicilia. El término virrey, fíjate, yo lo vinculo precisamente al año y a lo que vino después del año. Famoso, ¿no? Pero ya aquí me salta, ¿no? Sí, fíjate. Ese concepto, ese cargo, digámoslo así, ¿no? Exacto. Juan I de Aragón, virrey de Sicilia. Dejó de apoyar al Papa Luna. Sí, porque paralelamente a todo lo que está pasando aquí en la península ibérica, teníamos el famoso cisma cristiano de Occidente, con los 3 papas, el conflicto de Aviñón con 3 papas que estaban al mismo tiempo disputándose el trono del Vaticano en Roma. Tremendo. Y lo que hace Fernando es dejar de apoyar al Papa Luna y va a haber en 1414 el Concilio de Constanza, con el apoyo de la mayoría de los monarcas europeos. Deponen a los 3 papas, digamos que deciden hacer tabla rasa, y nombran a un nuevo papa de consenso que sería Martín V. De esa manera también empiezan a poner orden en Roma, en la corte vaticana, en la corte papal, que era un desastre, y digamos que también con todo lo que porque recordemos que el Papa de Roma era el que refrendaba la coronación de los monarcas. Correcto. Y demás. Era una máxima autoridad, vamos. Efectivamente, acordémonos también que el problema desde el punto de vista de legitimidad de poder y legitimidad legal que era cuando el Papa de Roma te excomulgaba. Total. Ahí. De hecho, el Papa Martín V, corrígeme si no es así, tenía vínculo con Castilla, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Llegó a tener vínculo con eso tendríamos Castilla. Sí, y el Papa Luna, que era uno de los 3, tenía vínculo con Aragón, fíjate. Con Aragón. O sea que
Es que hay que hay que tener la diplomacia. La diplomacia es muy importante. Y de hecho, después del gran año, Sí. hay auténticas figuras de la diplomacia a lo largo de todo el Imperio Español, en la corte de los Reyes Católicos, en la corte del emperador Carlos V, primero de España y quinto de Alemania. Hay figuras en la diplomacia extraordinarias, como Eustaquio Chapuy, por ejemplo, del que hablaremos próximamente, porque es una figura, creo que importantísima, de lo que es un diplomático y la actividad diplomática. O sea, ejemplo claro, ¿no? De la Ejemplo diplomacia. claro, sí. Además por su formación, por cómo, porque además fue embajador del emperador Carlos V en la corte de Enrique VIII. Ajá. Pues con la llegada del Papa Martín V ponemos un punto y seguido. Sí. El paréntesis avanzado ya, el Exacto. próximo capítulo dedicado, monográfico, a Luisa Sigea. Y alguien puede trasladarse a estos tiempos con aquello de más de un papa y decir, ahora tenemos dos papas, uno en activo y otro emérito. Nada que ver. la Nada que ver, situación, nada claro, que ver. nada que ver. Pues son circunstancias completamente diferentes. Entonces eran tres papas Sí, en conflicto permanente. en conflicto permanente. O sea que nada que ver con la situación. Nada. Aquí uno se jubiló. Total. Aunque la historia tiende a repetirse, no es el caso. No es el caso, no. Concreto. Pues algo más que añadir, Irene. Pues nada, solamente el matiz de dejar el rey Fernando de Aragón, que en ese momento, además de ser el rey de Aragón, era regente en Castilla. Con lo que con Fernando de Trastámara se van a poner los cimientos para que cuando llegue el año, a lo largo del siglo XV, se ponen los cimientos para la unificación de España como nación. Surge, es decir, lo que conocemos como España, precisamente ahí. Exactamente. En ese periodo. En ese periodo. A lo largo del siglo XV se va a ir desarrollando, se van a ir dando todos los pasos. Por eso la historia hay que ir comprendiendo. Total. Y Tenemos situado a Fernando I de Aragón. Exacto. Pieza clave. Pieza importante. fundamental. Nos faltaría la otra parte, desde Castilla, que ya llegará. Exactamente, que va a llegar. Situaremos también. Claro. Pues lo dicho, pasión por la vida, por nuestra historia y por las humanidades. Y sobre todo por las aportaciones tanto de España como de Portugal, Iberoamérica, Exacto. al Por humanismo. eso le vamos a dedicar el monográfico a Luisa Sigea, porque además la vida de Luisa Sigea transcurre entre España y Portugal. Pues Irene Gálvez, humanista de cabecera y naturalmente pues con la misma pasión que el primer día, el primer capítulo, por la vida aquí en Días de Radio. Un placer y seguimos Igualmente. en contacto permanente. Sí, saludos para todos.